Hola a todos, bienvenidos. Estamos asombrados por Dios. Cada uno de los episodios que compartimos, hablamos de un atributo de nuestro Dios. Tremendo emprendimiento, tratar de comprender el carácter o el temperamento del Señor tan profundo, tan vasto, ¿no? Pero sí queremos conversarlo, queremos hablarlo porque vale la pena para conocer un poco más de lo que es nuestro Señor y también nuestra relación con Él, ¿no? Hemos hablado de que Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso, pero también Dios es fiel. En un mundo lleno de tanta incertidumbre, tantos cambios, tantas deslealtades, tantos fallos, todos fallamos, todos caemos en algún tipo de deslealtad. Sin embargo, Él permanece estable, firme y fiel. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos cuando pensamos, decimos, enseñamos, compartimos acerca de la fidelidad de Dios? ¿Qué es la fidelidad de Dios? Wow. Usualmente la relacionamos con su carácter, lo mencionaste, estable, consistente con su palabra, coherente con su palabra. La fidelidad de Dios en la Biblia se manifiesta de distintas maneras. En el hebreo antiguo se usan varias palabras para describir la fidelidad de Dios o para hablar de la fidelidad de Dios. En el griego se usa pistos, pero en el hebreo se usan por lo menos 4 palabras que muestran, que tratan de definir la fidelidad de Dios. Una de ellas es emet, que es probablemente la que estamos más familiarizados con esa palabra, que tiene que ver con su verdad, con cumplir su palabra, con ser fiel a la verdad. Por eso Dios es fiel y verdadero. Y hay un ejemplo maravilloso en Génesis 21 donde Abraham alaba al Señor después de que nació su hijo, después de que se cumplió su promesa, y alaba por su misericordia y su fidelidad, emet. Después hay otra palabra que se llama emuná, que hace referencia a la firmeza, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo a ser fiel a la palabra, a la verdad, sino ser firme, ser consistente. Esta palabra también se usa, por ejemplo, en Éxodo 17, cuando Moisés tiene que tener los brazos en alto para que el pueblo gane la batalla. Dice que mantuvo sus brazos firmes, y esa es una palabra que se usa para describir la fidelidad de Dios. Otra de ellas es Hesed, o Esed, que habla acerca de la lealtad. Wow. Fidelidad relacionándola con la lealtad de Dios, lealtad al pacto, lealtad a su bondad, lealtad a las promesas que ha hecho con su pueblo. Una expresión muy bonita en la que se usa esta palabra está en Ruth, cuando Ruth le dice a su suegra que su Dios será el Dios de su suegra, será su Dios, y su pueblo será su pueblo, y etcétera, etcétera. Esa misma palabra se usa para describir la fidelidad de Dios. Y tal vez la última palabra que a mí me llama mucho la atención para describir un poco acerca de esto de la fidelidad es sacar. Sacar también hace referencia a la fidelidad, se traduce como fidelidad muchas veces al español, y hace referencia a esta idea de recordar, traer a memoria lo que él ha dicho, traer a memoria la relación. Por ejemplo, cuando se da toda esta escena con Noé, Dios dice que se acordó, y por lo tanto no barrió con toda la humanidad. Bien. Después de todo el pecado que había en el mundo, se acordó de Noé, fue fiel a la relación que tenía con Noé. Entonces, tal vez todo junto, tomar de todas estas palabras nos permite ampliar el concepto de fidelidad. No es simplemente ser fiel a la palabra, ser fiel a lo que he dicho, sino tiene que ver con todas estas otras cosas, todos estos elementos que hacen a la fidelidad de Dios. Quizás el Antiguo Testamento nos presenta la mayor ilustración de esa fidelidad de Dios, y es en la relación que Él tiene con su pueblo, ¿verdad? Exactamente, especialmente con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Hay un contraste grande
entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel. Es una manera de poder ver el brillo de la fidelidad de Dios. Exactamente, y especialmente, por ejemplo, en el libro de Oseas, uno de los profetas menores, Sí. tenemos esa infidelidad que vemos con el pueblo de Israel ilustrado con el hecho que Oseas se casa con una prostituta. O sea, esa muestra de la infidelidad del pueblo de Israel, y en medio de esa infidelidad del pueblo de Israel, Dios sigue siendo fiel. Ya. Algo que hemos estado hablando es que cada uno de estos atributos nos causa asombro. Nos Sí. quedamos asombrados por la santidad de Dios, el hecho que Él es creador, Él es santo, Él es justo. Estos atributos nos asombran. Y especialmente nos quedamos asombrados por la fidelidad de Dios. ¿Cómo Así es. Dios puede seguir siendo fiel cuando su pueblo es infiel como una prostituta? Yeah. Es algo que no podemos encontrar la lógica, ¿verdad? Como un Dios puede seguir siendo fiel. Y es lo mismo en la vida de nosotros también. Porque Sí, es verdad. como vos habías dicho, nosotros hemos fallado a Dios. Nosotros, ¿cuántas veces hemos sido infiel al Señor? Pero Él sigue siendo fiel en la vida de nosotros. Y esa fidelidad, cuando nosotros reflexionamos en esa fidelidad, eso nos lleva a querer cumplir el pacto con el Señor, o cumplir nuestra parte con el pacto. Eso nos lleva a querer ser fiel a Él. Porque vemos la constancia. La constancia en esa fidelidad que Él nos muestra. Por eso cantamos, por eso es tan famoso el corito, ¿verdad? Tu fidelidad es grande. Porque creo que esa parte de su carácter, su temperamento nos reconforta demasiado, ¿no? En el Antiguo Testamento hay muchos textos bíblicos que hablan sobre eso, manifestando la persona de Dios. Éxodo 34, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo en ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Envuelve su compromiso consigo mismo, con su palabra, con su plan, con su carácter, ¿no? Y podemos ver, ¿verdad?, la conexión entre varios de estos atributos. Sí. Ahí en ese versículo, Dios es misericordioso y también es fiel. Yeah. Y justo. Y justo. O sea, Dios no puede ser infiel porque iría en contra de su carácter. Iría en contra de sus otros atributos. Sí, pero no es una misericordia caprichosa, sino que es un pacto consigo mismo. En Deuteronomio 7:9 justamente dice algo así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, miren, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo lo enfatiza, no? Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Siempre está enfatizando la palabra a ese atributo, esa cosa personalísima, inherente a Él, al Señor. Por eso Jeremías, en sus lamentaciones, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y enfatiza: grande es tu fidelidad. Y lo decía de luto, lo decía en medio de la ruina, lo decía cuando la mayor parte del pueblo ya estaba en el exilio y ellos andaban vagabundos sin saber qué iba a ser de ellos en los próximos días. Sin embargo, Jeremías sostiene esta maravilla del carácter de Dios, de su fidelidad, y por esa fidelidad, dice, no hemos sido consumidos del todo.
Wow. En el Antiguo Testamento hay una cantidad enorme de ejemplos acerca de la fidelidad de Dios. Lo vemos, lo conocemos todos, la historia de Noé, y después Dios promete a Noé y a la humanidad que nunca más iba a juzgar a la humanidad de esa manera, y deja una muestra de su fidelidad con el arco iris. Pero después, a medida pasa la historia del pueblo de Dios en su relación con Dios, Dios sigue mostrando su fidelidad en el pacto con Abraham, en el pacto con los hijos de Abraham, en el pacto con los nietos de Abraham, en el pacto de Dios con su pueblo al sacarlos de Egipto, cuando da maná en el desierto, cuando es fiel a su palabra y los lleva a la tierra prometida, después cuando instaura el reino davídico y cuando hace promesa a David de mantener ese reino, mantener su descendencia. Y es interesante porque después, cuando cae la dinastía davídica, después de la muerte de Salomón, y pareciera que el líder con carácter, con carisma, el que debería de asumir la responsabilidad de todo el reino, cuando el reino se divide, el reino de Israel se divide, pareciera que este personaje importante es Jeroboam. El fuerte. El fuerte, el buen líder, el buen administrador, el que la gente lo quería. Pero el Señor había hecho pacto con la casa de David. Así que, extrañamente, aunque Roboam no era el más inteligente tal vez, aunque Roboam no era tal vez el mejor líder, o aunque Roboam no tenía grandes cualidades, la descendencia de Roboam es la que se sostiene aún en medio de los exilios, y la descendencia de Jeroboam es totalmente barrida de la existencia de la tierra. Entonces, ahí vemos como constantemente el Señor sigue manifestando su fidelidad. Y hay algo que mencionamos y que es interesante, es que tal vez el ejemplo que a mí más me gusta de la fidelidad de Dios está en Génesis 15, y muestra esta idea que a nosotros nos cuesta entender, y es ser fiel incondicionalmente. Claro. Cuando nosotros tenemos una relación, por ejemplo, nosotros estamos casados, o quienes estamos casados, quien ven esto, cuando la otra persona nos es infiel o algo pasa, generalmente el reclamo es: ¿cómo puede ser si yo soy fiel? O sea, como que me deben esa fidelidad, como que ahora yo ya estoy libre del pacto. En cambio, Dios, en su fidelidad, muestra un amor incondicional, Él cumpliendo aún la parte que le toca a el pueblo que es infiel. En Génesis 15, Dios hace pacto con Abraham, y es este pacto conocido como el pacto de las partes, donde Abraham tiene que matar varios animalitos, cortarlos a la mitad, ponerlos de un lado, y supuestamente era esta muestra que hacían los reyes de pasar de la mano en medio de estos animalitos, llegar hasta el final y decir: si alguno de los dos no cumple el pacto, que le pase lo que le pasó a estos animales. Lo que pasa en este pacto es que Abraham se duerme, y quien pasa por en medio de los sacrificios es solo Dios. Es la nube, es la antorcha. Ahora, el que sufre las consecuencias de la infidelidad del pueblo no es el pueblo, es Dios mismo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y el que cumple la parte tanto del pueblo infiel como su propia parte es Dios. Dios es fiel aún cumpliendo nuestra parte. Y eso es poderoso. Sí, y bueno, como decías, en el Antiguo Testamento podemos ver la fidelidad de Dios en varios personajes, en varias historias. Sin embargo, tenemos que ver el big picture, que desde Génesis 3:15 vemos la promesa de una Mesías, de Jesucristo, y viendo el cumplimiento de Jesucristo en el Nuevo Testamento, es la gran fidelidad mostrada a toda la humanidad, no solamente en los diferentes personajes o a través de la historia del pueblo de Israel, sino con la venida de Jesucristo. Sí, porque a lo largo de la Biblia, quienes leemos la palabra de Dios consistentemente, notamos siempre que el permanente incumplimiento, la permanente infidelidad de Dios, de su pueblo, de la casa davídica, de los profetas. La infidelidad del pueblo. La infidelidad del pueblo hacia el Señor. Pareciera que en cualquier momento el Señor corta todo, se arrepiente, agarra otro pueblo, hace alguna otra cosa. Empezar de nuevo. Es lo que haríamos nosotros, es lo que hacemos los humanos. Sin embargo, Dios se mantiene fiel al propósito, como lo decía, desde Génesis 3:15, la primera promesa de redención.
Dios cumple su palabra y nos revela en Jesucristo, nos revela la plenitud de su propósito redentor. No se detuvo, no se dejó ganar por la inconsistencia de su pueblo, del ser humano, sino que persistió, podríamos decir porfiadamente quizás, en su plan, en su propósito. Y ahí la fidelidad de Dios, pues, no tiene precio y no hay cómo describirla totalmente. El salmista en el Salmo 138 dice algo que es maravilloso y que nos debería de ayudar a nosotros a ver de relieve este tema de la fidelidad de Dios. Y él dice que alaba al Señor porque Él ha puesto por sobre todas las cosas su nombre y su palabra. O sea, Dios es fiel a su palabra por amor a su nombre. Gracias a Dios nosotros somos los beneficiarios de esa fidelidad, pero Él es fiel no por nosotros, simplemente porque nos ama a nosotros, que eso ya es bastante. Ni porque haya firmado un documento. Ni porque haya firmado un documento. Él es fiel porque Él es fiel. Es su carácter. Exacto. Eso es una... es redundante, por así decirlo. Sí. Pero es fiel porque su descripción, su definición tiene que ver, la definición de Dios tiene que ver con su fidelidad. Él es fiel a su nombre, a su palabra. Por esa razón es que el Señor puede aún perdonar, pasar por alto la infidelidad de su pueblo. Por eso Él puede porfiadamente seguir sus propósitos, porque Él es fiel a su propósito. Y Él va a hacer lo que sea necesario para que sus propósitos se cumplan. En Romanos 11, y ya estamos entrando a cómo se ve en el Nuevo Testamento la fidelidad de Dios, en Romanos 11 es un texto complicado a veces de entender, porque habla acerca de justamente la infidelidad del pueblo de Israel y cómo los gentiles entran a esta situación de pacto con Dios. Y al final de este texto, el último versículo, dice que por Él y para Él y de Él son todas las cosas. Y es interesante porque todo se resume en su nombre y su palabra, porque Él así lo ha querido. Es que Él es fiel a su propósito. Y eso es potente. No nos libra de responsabilidad, por supuesto. Claro. Por supuesto que no. Claro. Pero sí nos da libertad de poder disfrutar de esa fidelidad de Dios sin creer que nos la estamos tratando de ganar, que estamos transaccionando, porque como decía hace un ratito, para nosotros los humanos, nuestra experiencia con estos temas de fidelidad es: si me las hiciste, hasta ahí llegamos. Te la perdono una vez, la perdono 2 veces, no más. pero no más. O sea, nos divorciamos, nos separamos, dejamos de ser amigos, mi equipo perdió, entonces dejo de ser de mi equipo, y así funciona nuestra fidelidad. Sí. Pero la fidelidad de Dios se manifiesta como incambiable, como inalterable. Y ahí entra la potencia, ¿no?, de las palabras en hebreo que mencionamos hace un rato, porque involucra montones de elementos, ¿no? La lealtad de Dios a su propia palabra, la lealtad de Dios a su plan, la lealtad del Señor hacia el pueblo infiel, ¿no? Con amor eterno te he amado, dice Isaías, ¿no? Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Te he amado tanto, mi amor por vos es tan amplio que no se termina. Por tanto, te prolongué el plazo. Te di más crédito, te di más tiempo, Amén. Te di más espacio. Por el amor, esa lealtad tan maravillosa de Dios. Por eso dice 2 Timoteo 2:3, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y miren lo que agrega, Él no puede negarse a sí mismo. Es lo que decía el pastor Zach. No puede negarse, no puede ir contra Él mismo. Amén. No puede ir contra su palabra, no puede ir contra su propósito. Eso es tremendo, ¿no? Me lleva acá tenemos un texto bíblico de Hebreos también: mantengan firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
El desafío es cómo descansar Sí. en esa promesa de fidelidad, cómo descansar en esa esperanza de un Dios fiel cuando parece que mi mundo a mi alrededor se desmorona. Sí. Y hemos visto, hemos sido testigos nosotros, y quienes nos están viendo y escuchando seguramente han sido testigos de eso, pero ¿cómo podemos soportar las pruebas y los desafíos de la vida confiando en esa fidelidad de Dios? Hace unos días estuve en un velorio acompañando a una familia de la iglesia en el dolor. Y en el oficio, ahí en la funeraria, obviamente un texto muy, muy propicio, ¿no? Es hablar de cuando Jesús consuela a María y Marta por Lázaro, que había muerto, ¿no? Y la promesa, el consuelo de Dios a los deudos era sobre la vida eterna, sobre la resurrección. Y mi palabra de consuelo para la mamá del fallecido, para la familia, era: uno no puede decir muchas cosas en circunstancias como esa. Uno puede decir, me acaba de llegar también al ser 2 cosas de personas de la iglesia con situaciones difíciles de enfermedad, de recuperación de operaciones, otro que está en un conflicto de divorcio. Y tenemos que insistir en que Dios, en medio de todas esas transacciones de vida, ¿no?, tan complicadas, tan difíciles, Dios permanece fiel. Fiel es el que prometió, pero qué difícil es para nosotros mantenernos en esa negrura, en esa oscuridad de la noche, expectantes de la mañana, ¿verdad? Porque uno dice, va a venir la mañana, sí, pero son las 3 de la mañana y aquí estoy en la oscuridad. No puedo dormir. Me La agarra la ansiedad, la frustración. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Llegará. ¿De dónde viene mi socorro? Es difícil recordar esas palabras. Es difícil, en ese momento es difícil. Y probablemente pues muchos de los que nos están siguiendo están pensando lo mismo, ¿no? Es lindo hablar de la fidelidad de Dios, es lindo enfatizar en esa arista de su carácter tan maravillosa, pero descansar y esperar que se haga realidad en mí con una liberación, con una sanidad, con una salida. Creo que ahí está la parte complicada, ¿no? Claro, hay muchas... ¿Cómo confiar en Dios? Hay muchas implicaciones de la fidelidad de Dios para nuestras vidas, de cómo podemos poner todo esto en práctica y aparte de no solamente pasar por una situación difícil o la muerte de algún familiar, tenemos las muchas incertidumbres de la vida, ¿verdad? Donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos qué decisión tomar, o cómo va a salir el asunto, de dónde van a venir los recursos, montones de situaciones. Y cuando reflexionamos en la fidelidad de Dios a través de toda la Escritura, y también reflexionamos en esos momentos en nuestro pasado donde Dios mostró su fidelidad en nuestra vida, en medio de la incertidumbre podemos descansar, regresando a lo que tocaste, descansar en la fidelidad de Dios. Si Él lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer otra vez, lo hará otra vez. Lo puede hacer otra vez. Y puedo descansar en esa realidad en nuestra vida también. Yo no sé cómo va a funcionar, yo no sé cómo va a salir las cosas, yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a salir de esta situación. Sin embargo, Dios es fiel. Amén. Y puedo encontrar paz en esa realidad. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Le dice Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Animándolos a ellos en un tiempo de mucha incertidumbre. En medio de persecuciones ¿sí? La incertidumbre. Interesantemente también en Tesalonicenses me recordé este texto porque los tesalonicenses estaban en la incertidumbre aquella de, ¿el Señor viene o no viene? ¿Va a venir o no? Al final viene o no viene, porque la predicación acerca de la segunda venida de Cristo iba a pasar en cualquier rato. Inminente. Ahí. Por eso algunos de ellos habían hasta abandonado sus responsabilidades, sus negocios y toda la cosa. Y Pablo les insiste: tranquilos, quietos, confíen en Dios. Dios los va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dice: tranquilo, fiel es el que les llama. Fiel es Dios. Él lo va a hacer, tranquilo. Ese llamado a tranquilo
resulta el mejor. Yo como pastor es uno de mis consejos siempre más recurrente. Ayer hablando con alguien, una situación insostenible para ella, les decíamos eso con la pastora Dani, tranquilo, Dios va a hacer la obra. Este es el momento que tenés que aguantar. Lamentablemente hay situaciones en que uno tiene que literalmente aguantar, esperar que llegue la mañana. Pero Dios es fiel, Dios no te va a dejar botado, Dios no te va a dejar abandonado, porque es fiel. Lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando en las cartas a las iglesias sufrientes, como el apóstol Juan, o mejor dicho, Dios, les manda a decir a ellos que se mantengan fieles, que se mantengan confiados, que Dios está con ellos. Por eso dice, al que venciere, le haré esto, le haré aquello, al que venciere. Vencer, no, a veces el cuadro de vencer estamos hablando de que nosotros vamos a salir adelante, ¿verdad? Ajá. Con una arma en la mano y al final vamos a triunfar sobre los enemigos. Más bien el que venciere es el que llega al fin, el que persevere hasta el fin será salvo. De repente con el corazón en la mano. En su fidelidad. Confiando en su fidelidad, no en mis esfuerzos. Absolutamente. Absolutamente. A veces el confiar en la fidelidad de Dios significa apenas tener la nariz encima del nivel del agua, ¿verdad? Y puede parecer como consuelo de tontos a veces, ¿no? Para el mundo puede sonar como consuelo de tontos, como que nos estamos tratando de autoconvencer de que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar... Pero nosotros tenemos garantías de la fidelidad de Dios, ¿no? Hay una perspectiva de la eternidad que nosotros tenemos como cristianos también, como mencionaste con Jesús hablando a Marta después de la muerte de Lázaro. Hay una eternidad más allá de este mundo. Entonces puede ser que las cosas no me salen como yo quisiera. Sin embargo, este mundo no es mi hogar. Sí. Y esa fidelidad de Dios continúa hasta más allá de este mundo. Hablamos del cuadro completo, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, cuando menciona a los héroes de la fe, al finalizar, después de hablar de los Abraham, de los Moisés y de todos ellos, dice, y algunos de ellos no alcanzaron nada. Más bien persecución, unos aserrados por la mitad, dice. Unos las pasaron muy mal. Pero con el mismo ánimo lo describe el autor, ¿no? Sí. Qué fiel estos también, qué fieles estos que sufrieron también por el Evangelio. Tal cual. La respuesta sería la fidelidad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos nosotros ante la fidelidad inquebrantable de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros? Yo creo que nuestra fidelidad tiene sus fallas. Nuestra fidelidad es un carrito de 30 años de uso que le fallan, ¿verdad? La llanta, le falla la carburación. Tiene más tiempo en el taller que en la calle. Sí, nosotros inevitablemente vamos a ser infieles. Y algo interesante cuando mencionaba Pastor Zach la historia de Oseas, creo que a mí personalmente el texto que más me impacta de la historia de Oseas está en Oseas 11, 1 y 2, cuando el Señor dice que de Egipto llamó a su hijo y que ese hijo fue rebelde y se fue tras los ídolos y fue infiel y fue desobediente. Y es muy interesante porque esa misma frase, esa misma profecía de Oseas se menciona en Mateo 2 acerca de Jesús. Hay mucha gente que no entiende. A mí me costaba entender hasta que me metí profundamente a estudiar Mateo y las profecías que se citan en el Evangelio de Mateo. No se entiende, es como que simplemente Mateo agarró cualquier cosa que hablaba de Egipto y la puso ahí para decir, se cumplió la profecía. Sabía muy bien de qué estaba hablando. Claro, pero acá hay algo. Fíjense que cuando uno ve el Evangelio de Mateo, se da cuenta que el Evangelio de Mateo está contando nuevamente la historia del pueblo de Israel, pero ahora con un nuevo hijo. En el caso de Oseas, el hijo era Israel. En este caso, está contando Mateo otra vez la historia del pueblo de Israel, pero con un nuevo hijo que sí es fiel. Porque si se fijan, el Evangelio de Mateo
empieza con Biblios, Génesis y Jesús Cristos. El libro de los inicios de Cristo Jesús es como una referencia al Génesis. Después viene como una especie de éxodo. Jesús tiene que salir, o José y María tienen que llevarse a Jesús escapando de su lugar porque hay un rey que quiere matar a los niños, a los primogénitos. ¿Qué es lo que pasa en el Éxodo? El faraón quiere matar a los primeros hijos del pueblo de Israel. Después tienen que salir de Egipto, y cuando salen de Egipto, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿a dónde va? ¿A dónde termina? Tienen que pasar por el Mar Rojo. Mateo 3, después de que Jesús vuelve de Egipto, Mateo 2, Mateo 3, ¿a dónde va Jesús? Va al bautismo, a las aguas bautismales, o sea, pasa por las aguas, igual que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, Jesús pasa por las aguas. Mateo 4 es una referencia a Jesús en el desierto. ¿A dónde va el pueblo de Israel después de pasar por el Mar Rojo? Al desierto. ¿Por cuánto? Por 40 años. ¿Cuánto tiempo está Jesús en el desierto? 40 días. Es como que está recontando la historia del pueblo de Israel, pero ahora este hijo es fiel. Lo que nos está queriendo mostrar Mateo es que ese hijo Israel, el pueblo de Dios que falló al pacto, es reprobado, fue reprobado. Pero Dios mismo se hace cargo del pacto. Y en Jesús cumple también la parte de su pueblo, y a nosotros se nos imputa la fidelidad de Cristo. Nosotros podemos ser fieles ante Dios por Cristo. Y esto es algo que pareciera que estoy repitiendo constantemente. Lo dije en la santidad, lo dije con justicia. Pero es que es así. A nosotros se nos imputa la rectitud, los méritos de Cristo, incluido su fidelidad. Entonces, a pesar de que nosotros en la práctica somos constantemente infieles, podemos ser fieles si confiamos en la fidelidad de Cristo, si ponemos fe en aquel que fue fiel por nosotros. Lo mismo con ser santo y ser justo. Puedo ser santo por lo que hizo Jesús. Puedo ser justo por lo que hizo Jesús. Y puedo ser fiel por lo que hizo Jesús. Se persigue un sentimiento de culpabilidad muy grande en los creyentes porque no pueden lograr ser santos supuestamente perfectos, justos supuestamente perfectos, y fieles peor. Supuestamente perfectos. Es el síndrome del adolescente que vuelve del campamento donde tuvo un gran encuentro con Dios y le dijo: Señor, nunca te voy a fallar, nunca más te vuelvo a fallar, nunca más vuelvo a cometer ese pecado, y llega el lunes y lo vuelve a hacer, y es un sentimiento de culpa terrible porque estamos tratando de ser fieles con nuestras propias fuerzas. No es cuestión de pretender ser fiel a nuestra propia fuerza, que no nos exime de todos los sacrificios necesarios para hacerlo. Sin embargo, nuestra respuesta a la fidelidad de Dios es que podemos ser fieles confiando en Él, justamente en esa gracia, en esa misericordia que Él tiene para con nosotros. Y para ir cerrando y aplicándolo a nosotros, a todos aquellos que nos están siguiendo, ¿qué parte, qué aspecto de nuestra vida necesita confiar más en la fidelidad de Dios? Quizás estás viviendo un momento amargo, frustrante. Quizás estás desilusionado con todo y con todos, porque no te van bien las cosas, porque no estás experimentando lo que quisieras experimentar. Sin embargo, las Escrituras nos llaman a confiar en la fidelidad eterna de nuestro Dios. Dios no falla, eso es seguro. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negarse a su esencia. Él es fiel. Aunque es justo, Él es fiel. ¿Qué nos resta a nosotros? Confiar en esa fidelidad, refugiarnos en esa fidelidad, agarrarnos como un niño se agarra de su padre y confía. El niño no sabe qué va a suceder, no sabe dónde va a conseguir su propia comida, no sabe dónde va a dormir, no sabe cómo va a vivir el próximo día, no está consciente siquiera de ello. Sin embargo, confía. Y ojalá nosotros lo logremos también. Para ir cerrando, ¿en qué aspectos
necesitamos confiar más en esa constancia, en esa fidelidad de Dios, que como hemos dicho es inalterable, no se termina, no se va a agotar jamás. Pero en cuanto a nosotros, quizás están viviendo, no sé, algún momento amargo, oscuro, sufriendo alguna necesidad, alguna desgracia también, y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué de su fidelidad? No, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, Dios es constante. Él no se puede negar a sí mismo, a su carácter, a su persona. Aunque nosotros fuéramos infieles, dice la palabra, lo hemos dicho, ¿no? Él permanece fiel, inalterable. Así que te animamos a creer, te animamos a confiar, te animamos a esperar. Dios no te va a dejar solo jamás, nunca, porque Él es fiel. Les animamos a seguir acompañándonos en esta exploración que estamos haciendo del carácter de Dios, porque estamos asombrados por Dios.